Hola compañeros, hola, voy a hablar un poco de Levinas. Saludos a todos los que estén viendo el video. Si bien entrar directo al tema de Levinas respecto a la otredad, hay toda una discusión metafísica que antecede a esta discusión que vale la pena mencionarla, ¿no? Explora temas como el deseo metafísico, este deseo que no se puede satisfacer, lo contrasta con el deseo que vivimos de manera, digamos, mundana, que sí encuentra satisfacción. Este deseo metafísico no necesariamente se satisface, pero en la medida de que existe y se genera, se profundiza, ¿no? Se profundiza, dice que se nutre de su hambre. Es un deseo del más allá. Y para él este deseo no se colma, ¿no? Y justo el deseo metafísico para él, en este alejamiento, parece relacionarse con una alteridad, ¿no? Con una exterioridad, y nos concluye que el deseo metafísico es el otro, ¿no? El otro. Por otro lado, también aborda la totalidad, y en un contraste muy directo contra el pensamiento hegeliano. Aquí la va a cuestionar, según interpreto. Le encuentra que este deseo nos lleva necesariamente a una trascendencia, ¿no? Y para él es importante aclarar que esta dimensión metafísica y el otro no se totalizan. Incluso el yo, el mismo y el otro no tienen una correlación reversible. El mismo y el otro no necesariamente son dos dimensiones que buscan una totalidad. Es para él muy importante hablar de la totalidad, justo porque la contrasta contra la idea de Hegel, ¿no? Del absolutismo que hay detrás de Hegel. Y en esta parte hace una precisión importante sobre el yo, porque constantemente identificamos al yo autocuestionándose a sí mismo, y lo que él dice es que no necesariamente el yo que se autocuestiona, el yo que se autoidentifica, el yo que se determina, deja de ser el mismo, ¿no? Esta parte es importante porque entonces el otro se distancia de un yo mismo absoluto, ¿no? Cuando parece que las corrientes filosóficas de ese tiempo hablaban de un yo más relativo, ¿no? Es para él importante identificar al yo desde una relación con el mismo, aunque se niegue, ¿no? Aunque el yo se niegue a sí mismo, sigue siendo sí mismo. Y también nos aterriza el yo con una interacción en el mundo, ¿no? Es un yo mundano, es un yo que mora un espacio, que habita el mundo y que en su experiencia lo puede poseer. Desde su experiencia, para él esta experiencia le llama la modalidad de lo mismo. Pero me parece muy relevante la conclusión a que llega a esta experiencia, porque él la llama como que es lo concreto del egoísmo. Y entonces se establece aquí que la experiencia del yo está vinculada al egoísmo, a lo concreto del egoísmo, como lo dice puntualmente, y me parece una aproximación muy interesante desde la perspectiva de cómo entonces el yo en el egoísmo se relaciona con el otro. Pero bueno, en este capítulo es importante insistir en que el yo y el otro no forman una totalidad. Y cómo el sí mismo se exhibe como egoísmo. Ya después nos va
a demostrar que la trascendencia no ocurre en la negatividad, la metafísica no ocurre en la negatividad y ocurre en la metafísica antes de la ontología, ¿no? Que es como la parte importante. Ahora, hablando del otro, él encuentra que con el otro se puede establecer una relación y a esta relación la nombra relación metafísica, y esta relación después concluye que es el lenguaje. La manera de relacionarnos con el otro es justamente a través del lenguaje, lo cual hace mucho sentido. Y en algunas partes del texto hay referencias importantes a cómo el otro puede tender a desaparecer en la manera de que lo definamos o lo determinemos desde el yo. Cuando el otro es descubierto y es definido y es interpretado, pues desaparece, ¿no? Que es como esta parte en donde se integra al sí mismo, porque al final, más allá de la parte filosófica, pues es una aclaración de nuestra incapacidad de entender la otredad, ¿no? E incluso cuando habla de infinito, nos pone en esa situación en donde nos habla de cómo el infinito nos desborda mentalmente, porque somos seres finitos, ¿no? Podemos lidiar con la idea del infinito, pero no con el infinito como tal en nuestro pensamiento. Y yo interpreto que también se refiere mucho a la otredad. Y a esta actitud que a veces tenemos ya hablando puntualmente de la vitalidad de estos cuestionamientos en la modernidad, pienso que uno de los grandes problemas es cuando asumimos que podemos conocer al otro, que sabemos quién es. Y entonces eso nos limita a precisamente crear relaciones a través del lenguaje, por cierto, con otras perspectivas, ¿no? Relaciones bondadosas y hospitalarias, por ejemplo, que él hacía mención a eso como algo importante de cómo abordar la otredad, ¿no? O lo definimos como un otro y pues evidentemente como él lo encuentra. Pues sí, lo otro nos expone, ¿no? De cierta manera parece que el otro hay una aparición violenta que nos expone, nos saca de la comodidad, nos cuestiona el rostro a rostro, nos pone en una condición, yo diría, vulnerable respecto a lo que estamos experimentando con el otro, pero podemos optar por tratar de eliminar al otro o distanciarnos del otro, alejarnos del otro o encontrarlo como alguien a quien alienar, ¿no? O podemos relacionarnos con el otro, pero no podríamos relacionarnos con el otro si creemos que lo conocemos, ¿no? Tenemos que relacionarnos desde el entendimiento de que no lo conocemos y no lo vamos a poder conocer. Y a lo mejor esto pone en cuestionamiento muchas ideas modernas como la empatía, ¿no? Aunque creo que la empatía tiene mucho sentido, es también bastante ególatra creer que podemos ser completamente empáticos, creer que nosotros desde nuestra capacidad intelectiva podemos entender al 100% al otro, y eso no es cierto. Entonces, acercarnos al otro de una manera mucho más realista respecto a nuestras incapacidades pudiera abrir espacios para la escucha, por ejemplo, pudiera fortalecer democracias, ¿no? Que justamente son como este espacio para escuchar a los otros, para entender las diferencias y para generar políticas públicas que den bienestar a todos. O este fenómeno de la migración del extranjero, ¿no? Que es todo un fenómeno del otro que está despojado de su hogar y llega al nuestro y nos saca de la comodidad. Bueno, ahí también hay
mucho que rescatar de la propuesta de Levinas, es porque no se maneja este problema de la migración con una mirada bondadosa o una política pública que piense en la hospitalidad. En definitiva, justo hablando de eso, o en la modernidad, los gobiernos se empoderan del miedo y del miedo al otro, ¿no? Y esto es más un tema muy explorado por Hannah Arendt, pero me parece que podría complementarse muy de la mano con esta explicación de la otredad de Levinas, ¿no? Y entonces justo hemos visto cómo se van desarticulando las democracias cuando los políticos logran evocar discursos del miedo hacia la otredad, del distanciamiento con el otro. Y justo por ahí al principio decía Levinas este tema de la contraposición entre la política y la moral, ¿no? Y entre la guerra y la ética, ¿no? Entonces es muy interesante porque lo estaba viendo desde el análisis de la otredad, pero estaba muy convencido de las complicaciones políticas de este concepto.